8 de la mañana, 16 minutos. Como saben, Aragón suma ya una veintena de proyectos tecnológicos que verán la luz en los próximos años. Son en su mayoría centros de datos de multinacionales como Amazon Web Services, estaban con nosotros la semana pasada, como Microsoft. Esa llegada de inversiones, esa llegada también de empleo, vienen subrayando y reclamando desde el Gobierno de Aragón, tiene que ir acompañada de una buena infraestructura que Red Eléctrica se ha comprometido a desarrollar, porque evidentemente un mejor transporte y un mejor almacenamiento de la energía supone también un mejor desarrollo del tejido empresarial y una mayor integración de la energía que llegue desde los recursos renovables. Ojo, porque precisamente ayer en Madrid se presentó un estudio que ha elaborado la patronal Spain DC y la consultora Accenture, que consideran que el boom de proyectos anunciados como centros de datos, muchos de ellos aquí en Aragón, todavía es insuficiente para dar respuesta a las necesidades futuras. Es decir, que seguramente llegarán más centros de datos. Y esa digitalización de la economía subirá la demanda de los centros de datos un 90% en los próximos 4 años. Esas son las previsiones de las consultoras del sector. Así que parece que España tiene que mejorar las infraestructuras que son necesarias para la implantación de este tipo de proyectos si no se quiere quedar rezagada con respecto a otros países. Esta mañana está con nosotros José Ignacio Layana, es el delegado en Aragón de Redella. Señor Layana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por intentar entenderlo desde el principio. Hoy por hoy, digamos que la red eléctrica en Aragón, ustedes son matriz de Red Eléctrica, cuenta con 92 subestaciones, la mitad están en Zaragoza prácticamente, 44, 36 en Huesca, 12 en Teruel. Esto vienen a ser, digamos, y por explicarlo de una manera muy gráfica, enchufes, ¿no? para conectarse a la red. Y una empresa, un centro de datos, una fábrica de baterías, quien sea, para funcionar, tiene que enchufarse a esa red. No sé, más o menos sería su papel. Bueno, la red eléctrica está formada por líneas y subestaciones, que son como el equivalente a las carreteras y las rotondas, que al final lo que nos permite son llevar energía desde los puntos donde se genera hasta los puntos donde se consumen. Hay distintos escalones, están lo que serían las autopistas eléctricas, las líneas de muy alta tensión, que son las que nos corresponden a nosotros, a Red Eléctrica de España. Luego están lo que serían las carreteras comarcales o las carreteras secundarias que se decía antiguamente, que sería la distribución, que es la que lleva la energía a cada una ya de nuestras casas y nuestras viviendas. Y al final son infraestructuras que, como bien decías tú, permiten traer la energía desde donde se genera hasta se consume y permite en las subestaciones que entre más energía a través de la conexión de nuevos generadores y que salga energía a través de grandes consumidores o a suministro a pequeños consumidores. Y hoy en día, digamos que la red de carreteras eléctricas que tiene Aragón, ¿es suficiente o es insuficiente, señor Layana? A ver, la red de carreteras, la red eléctrica, es una red que está bien dotada, que está dando muy buen servicio. Donde además tenemos y estamos ejecutando una planificación de inversión con horizonte 2026 de 400 millones de euros, que llevamos avanzada más de la mitad. Esto se puede ver primero en que no estamos teniendo incidencias de suministro eléctrico, que es lo más importante, porque aquí al final todos hablamos de todo lo que quiere venir. Hace unos años se hablaba más de la parte de generación, ahora se está hablando de los grandes consumidores, centro de datos, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos de lo que es lo importante, que es el día a día. Hoy estamos aquí hablando, estamos con los micrófonos, estamos con la luz, nos pueden escuchar nuestros oyentes, porque tenemos una red fiable que nos está dando este suministro eléctrico. Uh-huh. Eso es para nosotros lo más importante. Es decir, no tenemos que perder de vista que ante todo tenemos que tener una red ahora y en el futuro segura, que es lo que no podemos perder. Uh-huh. Por eso, ya le digo, la red hoy es segura y tiene capacidad. Claro, lo que ocurre que es verdad que estamos viendo un aluvión de proyectos que se quieren asentar en la comunidad autónoma, que no sé si están llegando demasiado rápido para cómo hay que desarrollar las infraestructuras eléctricas que hay que desarrollar o que van a ser necesarias, porque supongo que habrá que crecer, no sé si mucho o poco. Bueno, esto lo vimos en la parte de generación hace unos años, ahora lo estamos viendo en la parte de consumo, para que se haga o para poner números, Aragón, que puede tener un valor, hoy podemos tener una potencia máxima de consumo de 1,3 gigas, pues en Aragón se ha pedido consumo por 11 gigas, que es aproximadamente 8 veces más. Capacidad hay en la red, lo que pasa es que no hay capacidad para todo, por lo que hemos dicho antes, porque lo principal es la seguridad, es decir, no podemos tener una red que sea más insegura y que no dé al ciudadano el servicio de suministro
al que está acostumbrado. Claro. Nos decía, tienen un plan, un horizonte a 2026, nos decía que llevan más o menos la mitad ya ejecutado. Claro, 2026 es pasado mañana. Eso quiere decir que queda la otra mitad. ¿Van a llegar al 100%? Nosotros tenemos un fuerte compromiso de invertir. Y aparte, Red Eléctrica ejecuta planificaciones que no son propias suyas, sino que las hace el Ministerio y le encarga a Red Eléctrica el desarrollo de la red de transporte. El Ministerio ya está mirando no a Horizonte 2026, sino a Horizonte 2030 y está preparando otra planificación que lo que hará será aumentar los desarrollos de red, precisamente para permitir que futuros desarrollos, futuros consumos se puedan conectar. Claro, lo que pasa es que eso son dos cosas, ¿no? Una, igual dice, no sé, usted nos dirá, igual dice el Ministerio, lo del 2026, ahora lo alargamos al 30, pero porque no llegamos a terminar en el 26 lo que había que terminar en el 26. ¿Eso puede pasar? Bueno, a ver, la gran mayoría de los proyectos se van a ejecutar, algunos siempre por cuestiones propias de la propia madurez de los proyectos se puede ir un poquito más para adelante, pero realmente el compromiso que tiene Red Eléctrica con la inversión en Aragón es fuerte y claro. Y con esta cantidad de proyectos que ha habido en los últimos meses anunciados, ¿el horizonte que se ha dibujado para el 2026 sirve o no sirve, señor Layana? Bueno, hay ciertos proyectos que ya están teniendo acceso y nosotros no podemos hablar de ellos, pero son los propios promotores que hablan de ellos, de consiguen acceso, desarrollos, etcétera, etcétera. Y hay otros proyectos que ellos mismos han planteado solicitudes para la planificación 2030. Claro, nos decía, ahora mismo, digamos que hay 8 veces más de demanda de lo que se puede ofrecer por cuestiones de lo seguridad, que sería, ¿no?, la demanda demanda apuntada. Y para que se haga un poco la idea de escalar, sería el equivalente a decir, pues Zaragoza podemos tener cerca de 700.000 habitantes que quieren venir a vivir 8 veces los 700.000. O sea, 5 millones y pico de personas, para que se haga una idea de lo que supone eso. Claro, y nos decía, por seguridad para todos, pues no puede ser, ¿no? Evidentemente, porque entenderás que Zaragoza, podemos poner el ejemplo, no puedes pasar de dar servicio a 700.000 habitantes, estamos hablando de educación, sanidad, etcétera, etcétera, a 5 millones de personas. Claro. Es decir, necesitas hacer un crecimiento ordenado. ¿Y quién y cómo decide qué es lo que sí cabe? Bueno, al final hay unos procesos que están reglados, que son unos procesos de acceso a red, donde Red Eléctrica en algunos casos es gestor, es decir, en función de cómo dice la normativa, nosotros hace la tramitación ante nosotros y se sabe cuál es el límite técnico, ya hasta donde cabe, y es una cuestión puramente técnica, y en aquellas subestaciones donde hay más intereses, por ejemplo, hay varios promotores, varios agentes que quieren conectarse, el Ministerio lo que ha planteado es una fórmula de concurso en el cual pues se sacará, el Ministerio en el momento que considere sacará el concurso y se adjudicará la capacidad de energía. Ahora mismo, ¿cuál es la perla, digamos, la más demandada, la subestación más demandada, donde hay más interés? Bueno, hay mucho interés en distintas subestaciones que están en el entorno de Zaragoza. ¿Y cuándo se va a decidir? Bueno, depende del Ministerio. Son ellos los responsables de sacar los concursos. Es decir, igual que se hizo un concurso para el nudo de transición justa de Mudéjar, en ese caso de la degeneración, pues se ha establecido que tiene que haber unos concursos, concretamente para 9 subestaciones, que son las que ahora mismo están más demandadas. Puedo poner nombres, puedo hablar de Montetorrero, Ave Zaragoza, Cartujos, Villanueva de Gállego, pues esas 9, se está pendiente de que el Ministerio saque el concurso. Se hablaba de que, en fin, de que los concursos van con un cierto retraso. Nosotros ahí no podemos decir nada, no es nuestra competencia. Claro. ¿Se puede hacer, no sé si hay alguna subestación que tenga excedente, que tenga, digamos, más posibilidad de anclar proyectos ahí? Bueno, nosotros estamos recibiendo muchas solicitudes. Hemos recibido 11 gigavatios. 11 gigavatios, como te he dicho, es aproximadamente 8 veces la potencia máxima que podemos tener ahí. Donde hay capacidad... Claro, que igual me dicen las de Teruel, pues miren, las de Teruel no hemos recibido apenas interés. Bueno, también, y se están dando capacidades. Lo que pasa que, como hemos dicho, es un proceso reglado y se tiene que dar en función de la capacidad que sea la adecuada para garantizar la seguridad del suministro. Y además, como hemos dicho, ahora estamos con una planificación con un horizonte 2021-2026, está previsto la nueva planificación 2030, donde habrá seguramente más desarrollos de red y esto habilitará más capacidades en distintos nudos. No, claro, yo se lo decía porque, en fin, pues igual se puede intentar decir los proyectos empresariales que vayan donde hay enchufes disponibles.
Lo que pasa que nosotros no lo decidimos eso. Nosotros decimos dónde están las subestaciones y las capacidades, y cada proyecto es muy libre de ponerse y ubicarse donde se quiera. Es casi más una cuestión de política industrial territorial. Sí, y eso se podría fomentar desde el punto de vista político, de alguna manera, o no. Depende del ministerio, ¿de quién depende esto? Ya ahí nosotros no entramos. O sea, nosotros nos limitamos a gestionar la red y a dar las capacidades. Que un proyecto quiere ubicarse en Andorra, en Teruel, en Huesca o en Zaragoza, depende de los intereses del que propio que quiere desarrollar ese proyecto. Claro. ¿Cuántas solicitudes ahora mismo están estudiando, valorando, analizando, señor Layana? ¿Cuántas? Muchas. ¿Tiene una cifra aproximada? Pues ya te he dicho, los 11 gigavatios, lo que son 8 veces la potencia que podemos tener. O sea, digamos que sea la potencia, ¿no? ¿El número de proyectos lo tiene? Ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero el número es muy importante. ¿Estamos en un techo o estamos todavía empezando con esto de la demanda? Porque antes de comenzar la entrevista estábamos comentando, ¿no?, que lo que parece que es indiscutible, lo que parece que es innegable, es que estamos empezando a entender la importancia que tiene la energía, ¿no? Desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista de país, de desarrollo económico, de desarrollo social, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en un momento de transición, de transición energética, aunque es una palabra muy usada, y se está viendo, ¿no?, donde estamos viendo que con el proceso de descarbonizar, de retirar cada vez más los recursos fósiles allá donde es posible y apoyarnos en energías renovables, este proceso se tiene que hacer a través de la electricidad, porque la electricidad es la única fuente, el único vector energético, por decirlo de una forma apropiada, que nos permite integrar en nuestro sistema de consumo, es decir, en cómo nosotros consumimos la electricidad, las energías renovables. Entonces, como todo elemento de transición, hay mucha expectación, hay caminos que recorrer, a veces el camino está más claro, no está más claro, y es cuestión de ir avanzando, que es lo que se está haciendo ahora mismo. Claro, y aquí con la eólica, con la fotovoltaica, venimos hablando de que Aragón produce, genera más de lo que necesita, que hay comunidades autónomas que quieren la energía que producimos aquí o que necesitan la energía que producimos aquí. Aragón quiere más autonomía con la energía que producimos aquí. El gobierno central otra vez apunta a recurrir la ley de energía. En fin, el papel que vaya a tener Aragón en este tema que ya estamos comentando que es capital, ¿depende más de Aragón o depende más de Madrid? Bueno, el papel evidentemente yo creo que depende en ambos casos. Aragón tiene una posición muy importante en tanto en cuanto tiene capacidad para decidir qué política industrial quiere hacer aquí. Pero hay un tema que me parece interesante discutir, que hablas tú. Aragón es una comunidad que ahora mismo exporta energía, pero ahora mismo ya hace 100 años. Es decir, la energía yo creo que se tiene que ver, o la producción de energía, se tiene que ver como un factor más de riqueza que históricamente ha permitido el desarrollo de Aragón. Pero esto es así, es decir, igual que todos pensamos que producir trigo, producir carne genera PIB en Aragón, producir electricidad o producir energía también genera PIB en Aragón. Es decir, per se yo creo que es un elemento que crea riqueza en el territorio, igual que consumirla. Oiga, y por cierto, antes de terminar, aprovecho y le pregunto también, señor Layana, ¿cómo ven ustedes desde Redilla? Nos estaba explicando, ¿no? Antes, yo creo que además de una manera muy gráfica, que hacen falta carreteras para llevar la electricidad de un sitio a otro. Pero estamos viendo de que, desde un punto de vista social, hay un rechazo importante a algunas carreteras, a las autopistas, porque nos entendamos, ¿no? A las canalizaciones de energía más grandes, esas macrotorretas que, por ejemplo, están sobre la mesa, que atraviesan algunas zonas del Pirineo. ¿Esto cómo lo ven? A ver, nosotros siempre valoramos y siempre hacemos mucho hincapié a la hora de desarrollar una infraestructura en hablar con el territorio. Porque al fin y al cabo, cuando desarrollamos una nueva línea eléctrica o una subestación, pasamos a ser vecinos de un municipio y tenemos que hacerlo de la forma más adecuada con parte de ellos. Pero también estamos viendo que está percibiendo el territorio que las infraestructuras eléctricas son una fuente de desarrollo. Es decir, últimamente, y lo estamos viendo precisamente con lo que decías al principio, que se demanda más desarrollo de infraestructura eléctrica, porque allá donde no hay desarrollo de infraestructura eléctrica, no pueden venir otras industrias, otros consumos asociados que permitan vertebrar y desarrollar un determinado territorio.
Nosotros tenemos un mapa de la red eléctrica donde se ve dónde están las distintas infraestructuras y claramente se ve que en los sitios donde tenemos muchas infraestructuras son los sitios donde hay más desarrollo, donde la economía va mejor. Por eso tenemos esa dualidad. Respeto, acercamiento y consenso cuando desarrollamos una nueva infraestructura, pero también vemos, y lo has dicho tú al principio, se nos demanda que construyamos infraestructuras porque es lo que permite el desarrollo de los territorios. Yo se lo preguntaba sobre todo por, en fin, echando la vista atrás, ¿no? Recuerdo una recogida de firmas importante en Biescas, si no recuerdo mal, el verano pasado. La pregunta es si, por ejemplo, en espacios naturales como el Pirineo o el Prepirineo hacen falta estas grandes infraestructuras o si se puede buscar alternativas en otros lugares en los que el impacto ambiental sea menor. A ver, primero nosotros cuando se plantea una infraestructura se es muy respetuoso con todo el tema ambiental. Es decir, evidentemente hay sitios donde no se pueden plantear infraestructuras porque el valor ambiental prevalece sobre otras necesidades. Eso es indiscutible y es muy claro. Están ahora mismo con el inicio de la construcción de la subestación de Calatorao. Esto va a ser muy importante, por ejemplo, para Blackstone. Hemos hablado de esta compañía. ¿Esto en principio lo tienen terminado antes de final de año? Efectivamente, hemos lanzado la construcción ahora a principio de año. La previsión es que para final de año nosotros tengamos la infraestructura construida. Una subestación que, poniendo el ejemplo de lo que decías antes, hablada con el territorio, consensuado con el ayuntamiento y que no ha tenido ningún tipo de inconveniente en el desarrollo, haciendo una tramitación ambiental, es decir, que incide un poco o es el ejemplo de cuál es nuestra praxis, cuál es nuestra forma de actuar a la hora de desarrollar infraestructuras. La siguiente noticia que nos cuentan, ¿cuál va a ser, señor Layana? Pues que vamos a seguir trabajando. A ver, yo creo que la noticia más importante es que nosotros trabajamos día a día para lo que hemos dicho al principio, es decir, para que tengamos un servicio eléctrico de calidad y que no tengamos ningún apagón, ningún corte y que nuestro día a día en el uso de la electricidad sea excelente. Los siguientes desarrollos, bueno, yo creo que estamos esperando a que el Ministerio lance la siguiente planificación, la que hemos dicho que es 2030, donde se verá el compromiso para seguir apostando por el desarrollo de los distintos territorios. ¿Ya les han dicho por dónde puede rondar la inversión? Estamos a la espera. ¿Se lo han dicho o no nos lo puede decir? Estamos a la espera. José Ignacio Layana, delegado en Aragón de Redella. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días. Y 33, las 8, en un instante la tertulia. Esta mañana con Eva de Fior, con Iván Trigo y con Paula Ciordia. En la comarca de Tarazona y el Moncayo queremos que nos descubras. Queremos compartir nuestros paisajes contigo. Queremos que vivas nuestro patrimonio, que te pierdas en nuestros pueblos. Queremos que admires nuestro arte. Queremos que descubras nuestra magia. Comarca de Tarazona y el Moncayo. Te queremos. ¿A esto qué es? Es el cuarto gol del Eldense en la Romareda, por Dios. Se grita el fuera. Este sábado no puedes faltar. El Real Zaragoza se la juega. Te esperamos para vivir una jornada decisiva en Aragón en Juego. Desde las 6 de la tarde, Almería, Real Zaragoza. Y a continuación, partidazo. Desde el Príncipe Felipe, Casa de Monzaragoza, Unicaja de Málaga. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. El Real Zaragoza se la juega. En Aragón Radio, Historia de Aragón. El de Germana de Foix y Fernando el Católico fue uno de esos matrimonios que pudo cambiar la historia de Europa para siempre. ¿Por qué razones Fernando puso en peligro la unión dinástica entre Aragón y Castilla que trató de crear con Isabel? ¿Qué papel jugó Germana como reina consorte de Aragón y gobernadora de Valencia? Te lo contamos este sábado en el nuevo episodio de Historia de Aragón, que podrás escuchar también en podcast cuando quieras en aragonradio.es. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to make us
sugar cane for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? ¿Está Eva? Está Eva. Sí, ¿está Eva? ¿Está Eva o no está Eva? Eva. Estoy. Vale. Iván, ya veo que está por aquí también. Estoy Iván, aquí, muy sí. buenos días. Eva de Fior, Iván Trigo y Paula Fiordia. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días a los tres. ¿Cómo está la mañana por Alcañiz, Eva? Pues maravillosa. Como casi siempre. Primaveral. Claro. Lo que pasa es que ya no nos la creemos, porque Eva, cuando graniza, mañana maravillosa. Cuando llueva, mañana maravillosa. Cuando hace sol, mañana maravillosa. El microclima. Vengan, Alcañiz. Eva? ¿Todavía no eres delegada turística de Alcañiz y el Bajo Aragón? Yo todo, ya lo sabes. Siempre barro para casa. Hombre, pero no te engaño, bien, ya haces bien. Aquí, la luz del Bajo Aragón es difícilmente superable. Y ahora rebate eso. Es más bonita incluso que los cielos de Madrid, que dicen los de Madrid también que tienen mejor agua y los mejores cielos del mundo. Eso no sé si es un piropo, Alcañiz, todo lo contrario. Mejor todavía. Bueno, abierta ya la tertulia y por supuesto el teléfono para que participen también los oyentes en el 608-578-412 para opinar. 1, sobre lo que quieran, y 2, en especial, ¿sobre qué? ¿Esperanza? ¿Sobre los cielos de dónde? No, hoy hablamos de una nueva protesta. Ponemos fecha 27 de marzo, jueves. El sector del taxi anuncia protestas como respuesta a la llegada de Bolt, una nueva firma de VTC que tiene previsto empezar a operar en la capital y que se sumará a otras, a Uber y a Cabify. Ya ayer, durante 45 minutos, decenas de taxis colapsaron la zona de Conde Aranda porque llevaron a cabo un escrache a la compañía Bolt, que había organizado un evento en un hotel para anunciar su llegada a la ciudad. Los taxistas creen que estas compañías ejercen una competencia desleal porque operan sin garantías legales, sin condiciones laborales dignas, con tarifas cambiantes e insostenibles, dicen, y por eso piden al Gobierno de Aragón que se regule ya esta materia, las licencias que se conceden a este tipo de empresas. Y mientras eso no suceda, han dejado claro que se van a movilizar y hoy darán a conocer el calendario que tienen previsto. En unos minutos preguntamos al presidente de la Asociación Autotaxi. Pero, oyentes, a ustedes les preguntamos en el 608-578-412 si son usuarios del taxi, son de los que utilizan VTC, cuáles son sus experiencias, si entienden las reivindicaciones de este sector, si creen que es posible la convivencia, cómo, con qué condiciones. De haber movilizaciones, ¿les va a afectar si son usuarios habituales? Les leemos, les escuchamos. 608-578-412. Hablaremos con los taxistas a partir de las 9:05 de la mañana. Esta es una de las protestas que hay hoy encima de la mesa. La otra es la de los sanitarios, que ayer salieron ya a las puertas de los centros de salud. Hoy Sanidad ha convocado a los sindicatos para hablar de la reorganización de las urgencias no hospitalarias. La reunión, como digo, llega un día después de que ayer se produjeran esas primeras protestas a las puertas de los centros de salud y llega un día antes de otra reunión, la que mañana mantiene Sanidad con CEMSATSE, con el sindicato que ha convocado 2 jornadas de huelga para finales de este mes por ese motivo, la reorganización de la atención continuada. Nos ha traído pues una serie de obligaciones que antes no estaban, como la obligación de desplazarnos a otros centros cuando nuestro nombramiento es de equipo de atención primaria. La única justificación que tenía de ser esa modificación era adaptar la jornada de trabajo de los médicos, de los enfermeros, de los centros de equipos de atención primaria a 35 horas semanales. Desde luego la situación no es sencilla. Si escucharon el programa de ayer, pues seguramente se acuerden, ya tuvimos oportunidad de comprobar aquí las diferencias que hay incluso entre los sindicatos sanitarios con respecto a este tema. Ayer conocimos también además que se han producido varias dimisiones en la dirección del sector 2 y Sanidad insiste en cualquier caso en que la consejería está abierta al diálogo, pero que la reorganización ha sido pactada con varios sindicatos y que ya fue pactada de hecho con todos en 2023. Ana Castillo, gerente del Salud. Ahora lo que se va a hacer y se va a trabajar es una propuesta y un borrador para mejorar la atención continuada, que es la atención urgente, la demanda urgente en la atención primaria de la ciudad de Zaragoza. Es un borrador, una propuesta que se ha presentado y que se tiene que comenzar a trabajar. Así que ahora la clave de lo que se habla hoy, la siguiente clave de la negociación es que como los médicos de atención continuada van a pasar a ser médicos de atención primaria, como los médicos de la tarde, de las urgencias no hospitalarias de la tarde, van a pasar a ser médicos de mañana, para cubrir las tardes hay que ver cómo esos médicos y el resto de médicos de atención primaria se organizan para hacer guardias. Dice la consejería que será simplemente una vez al mes, una tarde al mes y un fin de semana cada 2 meses. De esto es de lo que hablamos hoy.
Iván, ¿cómo ves el asunto? Pues un lío morrocotudo. O sea, yo al final, si alguna tarde me duele la cabeza y quiero ir al médico, no sé, al final no sabré dónde ir y acabaré en un bar seguramente. que es lo más fácil. Que es lo más fácil. Es verdad que escuchando a las dos partes que no sabes a quién creer, porque cada una tiene posturas que a mí no me parecen tan alejadas, o sea, se están hablando de matices, pero que parecen posturas irreconciliables, y al final lo que parece, y es lo triste, que existe una pugna interna a nivel sindical, incluso a nivel personal, entre las personas que lideran estos sindicatos por ver quién es más fuerte. Es obvio y es lógico que haya sindicato y que los sindicatos en su conjunto defiendan los intereses de los trabajadores de la sanidad. Pero claro, una cuestión que se supone que venía pactada y que ahora se opongan frontalmente por el hecho de se supone que CEMSATSE, que ya me cuesta hasta decir el nombre de este sindicato, lo que no quiere es que las guardias por la tarde sean obligatorias, pero claro, si no las haces obligatorias, ¿cómo garantizas que vaya a haber médicos? Ayer Mercedes Otín decía que contratando 40 médicos de 0,61. Claro, contratando 40 médicos. Le respondían desde CSIC que no se pueden sacar 40 médicos de la chistera o por arte de pirlipirloque. Ahí va yo, sí, que según contaban, de las 60 plazas más o menos que tendrían que estar compuestos los puntos de atención continuada, hay 26 cubiertas, que son los 26 que ahora van a pasar a la atención primaria. Claro que sería lo ideal, pues contratar a otros 40, y lo ideal también, pensando en el usuario, que a lo mejor también tocaba en algún momento, sería que todos los centros de salud tuvieran 200 médicos cada uno y que cada ciudadano fuéramos atendido por un médico de forma individual y con todas las horas del mundo. Pero como no existe el mundo irreal, porque además, pese a los aumentos en el presupuesto, los recursos humanos que existen en la sanidad son finitos y no se pueden ampliar de un día para otro. Este es un problema en el que todas las partes van a tener que ceder, todos los sindicatos van a tener que ceder en algo, porque si no estamos abocados, o sea, si todos los sindicatos y toda la ciudadanía en general estamos de acuerdo en que hay que hacer reformas en la sanidad, pero cada coma que se toca genera una guerra, entonces ¿qué hacemos? Ayer, desde luego, CEMSATSE dibujó una postura de máximos. Lo único que tiene que estar en el decreto, nos dijo su representante sindical, Mercedes Ortín, es lo de las 35 horas. El resto no quieren nada. Y si no, habrá huelga. Eso es lo que dijo ayer aquí. Paula, Eva. Bueno, contigo, Paula. A ver, aquí se refleja el problema que existe cuando un político, en este caso, que es el que, el que gerenta lo público, intenta hacer una reforma. Si esto fuera en lo privado, no habría esta coacción, este chantaje. Entonces uno le cabe preguntarse si la estructura en la que hoy se organiza lo público es legítima, porque si todo va a ser un rehén de votos, un rehén de coacciones, porque además el funcionariado tiene ese as de la manga, ¿no?, que es yo estoy aquí para siempre, evidencia que nuestra forma de relacionarnos con lo público tiene que cambiar, porque la organización y la eficiencia de nuestro sistema tiene que ser pensado para ser cada vez mejor, no por si me van a hacer una huelga o no me van a dejar de hacer una huelga. A mí me llama la atención dos cosas. Uno, critican la jornada, ¿no? Al final esto es un problema de dinámicas de trabajo. A estos señores se les va a cambiar las dinámicas del trabajo, como nos pasa a muchas personas que trabajamos, que de repente un día la dinámica cambia. Y luego cuando critican de que esto no va a ser para una mejor atención. Y a mí también se me viene otra pregunta a la cabeza. ¿Por qué cuando hablamos, por ejemplo, de telemedicina, que ahí el médico está mucho más cómodo, ahí no critican y no piensan en el paciente de si es o mejor para él? Entonces, claro, aquí huele un tufillo político que es un poco lamentable. Claro, pero es que a nivel político incluso, y ahora te dejo, Eva, existen contradicciones. Para empezar, el PSOE ya estaba metiendo caña con esto cuando la consejera anterior de Sanidad, Sira Repolles, también se tuvo que enfrentar a huelgas. Quiero decir que este es un problema que vaya más allá de colores políticos, incluso a nivel ideológico. O sea, comisiones obreras, el sindicato de los sindicatos generalistas más a la izquierda que hay, se ha posicionado a favor de ese decreto. Quiero decir que por eso a mí me huele que hay algo más, Y por rebatirte simplemente, Paula, yo creo que el problema no es la estructura de lo público, sino
también para mí el problema, visto desde un prisma totalmente diferente, es que los sindicatos de funcionarios han perdido totalmente lo que es la conciencia de clase, que no deberían haber perdido nunca. Eva. Sí, yo por realizar varias matizaciones. Bueno, yo creo que huelga decir que hay un problema sanitario estructural que viene muy de lejos y que prácticamente ningún consejero de los varios partidos que han gobernado en Aragón, nombraba ahora Iván a la anterior consejera Sira Repollés, que se enfrentó a muchísimas movilizaciones y a tensiones muy importantes, han sido capaces de abordar la reestructuración que es necesaria precisamente por las presiones sindicales que existen en lo público y en lo privado. Cuando una empresa privada importante realiza un expediente de regulación de empleo, una modificación importante que afecta a sus trabajadores, también hay movilizaciones, huelgas, y lo contamos todos los días. No creo que sea una realidad que solo afecte a lo público. Sí que es cierto que existen una serie de condicionantes que hacen que modificar lo público sea mucho más difícil. Aún así, hay que hacerlo. El actual gobierno de Aragón está tratando de hacer virar esta realidad con un colapso importantísimo en los grandes centros de salud, no solo, también en los hospitales, y con una necesidad de plantilla y de médicos en las zonas de difícil cobertura y en el medio rural, donde también llegará el replanteamiento que suponga reagrupar centros de salud con las consecuentes pues quejas que hay al respecto, ¿no? Aquí en el caso actual de Zaragoza lo que se habla precisamente es de una modificación horaria para que en esa integración haya un descolapso de las cartillas que algunos profesionales están asumiendo. Hay médicos que ahora mismo asumen hasta 1.800 pacientes, que es una barbaridad. Yo creo que esa reestructuración debe ser inmediata, necesaria, y debe eliminar agravios entre unos médicos y otros, sí, que deberían remar a favor para ese descolapso. La presión viene, pues, dimisiones de los cargos directivos, aunque están argumentando que son decisiones personales, obviamente no lo son. Dirigir centros de salud también es muy problemático, y más cuando te tienes que enfrentar a situaciones como esta, de reorganización que implican quejas y malestares muy importantes de la plantilla médica de tu equipo y de tus compañeros. Eso no es agradable, y de ahí, pues además de la presión política que se quiere ejercer, la renuncia a tener que tomar esas decisiones que son tan complejas, y otros tipos de presión, como negarse a la tutorización de los MIR que van a entrar en los centros de salud, que ya están entrando, y que suponen también una medida muy importante para descolapsar la sanidad, y que ya lleva tiempo aplicándose. Y agravios además porque en Zaragoza capital no se está funcionando con el sistema que sí que funciona en el resto de Aragón, es decir, los médicos de centros de salud del resto del territorio sí que suelen hacer urgencias por la tarde en puntos de atención continuada. Por lo tanto, habría que aunar también criterios. 8:48 de la mañana. Vamos a poner la mirada hoy también en Magallón, porque el Gobierno de España va a entregar esta tarde los restos de 17 víctimas de la Guerra Civil exhumados del Valle de Cuelgamuros, del Valle de los Caídos, de los que 4 han sido identificados. El acto forma parte de los 50 años de España en libertad que el gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo en el marco del aniversario de la muerte de Franco. Esperanza, vamos a recordar la historia de estas víctimas. ¿Cuál es? Lo que sabemos es que estamos hablando de un grupo de 17 fusilados. 9 eran de Magallón, 3 de Añón de Mocayo, 2 de Borja, 1 de Trasobares, otro más de Fuentejalón y un último de Bulbuente. Según indican desde el Ministerio de Memoria Democrática, estas personas fueron, después de ser asesinadas, enterradas en una fosa común en Borja, y después, posteriormente, fueron exhumados sin conocimiento ni permiso de sus familiares para ser trasladados al Valle de los Caídos el 8 de abril de 1959. De estos 17 cuerpos que han permanecido guardados en 2 cajas colectivas, la 2034 y la 2035, solo se ha podido identificar a 4. Son Juan Chueca Sagarra, Felipe Gil Gascón, Pedro Peralta Gil y Esteban Jiménez Espeleta. Este es el primer aragonés en haber sido identificado en Cuelgamuros. De él sabemos que cuando fue asesinado tenía 31 años, que era militante de UGT y que fue fusilado en agosto del 1936 junto con otros compañeros ferroviarios. El acto
previsto para hoy. Empezará a las 4 de la tarde. Estará presente el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y en él se hará entrega de las cajas con los restos exhumados y un informe técnico forense a las familias, y entre ellos estará el nieto precisamente de Esteban, Jiménez Espeleta, que es el actual alcalde de Magallón. Y al que vamos a saludar ya mismo, Esteban Lagota. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Qué supone este día para usted y para ustedes en lo personal y para ustedes como municipio? Bueno, pues para mí en lo personal pues supone pues una pequeña reparación, ¿no?, de aquel daño y sufrimiento que se hizo en su día. Uh-huh. ¿Y para el pueblo? Sobre todo a la persona que lo asesinaron y por ende a toda la familia. Claro, y para el pueblo supongo que también es importante, ¿no? Para muchas familias del pueblo. Sí, el pueblo aquí es importante. Lo que pasa es que hay gente también que darle tanto boato y tal, pues a lo mejor hubiera preferido un poco más íntimo, pero bueno. O sea, que hay gente que hubiera preferido esto mismo, pero en la intimidad, ¿no? Pues sí, yo sí y mi familia también. Lo que pasa es que me hago cargo de la situación. Luego yo tengo pues esa doble condición de alcalde y nieto. Ya. Pero en fin, que hay gente en el municipio no está en mi mano eso. Que les hubiera gustado que no estuvieran hoy los dos ministros que van a estar, por ejemplo, ¿no? Ángel Víctor Torres y Pilar Alegría, que si hubiera ido un técnico les hubiera dado Eso no digo tal, todo el boato que se le da, ¿no? Ya. Que por un lado pues es normal. Claro. Alcalde, por cierto, nos llamaba la atención, de las 17 víctimas se conocen 4 identidades. ¿Se va a poder avanzar en la identificación de las otras personas? Porque, en fin, supongo pues que a todo el mundo le gustaría el poder identificar a esas personas, ¿no? Por si son familiares, seres queridos. Sí, claro. Esto ya por lo que he oído estos días, se va a seguir haciendo pruebas de ADN y a ver si se avanza en el tema. ¿Todavía quedan más personas que fueron asesinadas, fusiladas de Magallón o de algún otro municipio del entorno y que no han sido identificadas o que no están incluso ni localizadas, alcalde? Efectivamente, sí. ¿Muchas? Pues claro, no me voy a aventurar a decir muchas, pero sé que quedan. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que vaya muy bien. Pues gracias a vosotros. Un saludo, buenos días. Bueno, el acto, como decíamos, que llega enmarcado en los actos que está organizando el Gobierno de España en el marco de ese 50 aniversario, de esos 50 años en libertad que el Ejecutivo está llevando a cabo en el contexto de la muerte de Franco. Claro, Eva, aquí pues, la verdad es que hay muchos hilos de los que tirar, ¿no? Uno, cómo está, funcionando este programa que ha impulsado el Gobierno central. 2, el trabajo que se está haciendo y que todavía queda pendiente, evidentemente, de recuperación de las víctimas de la guerra civil en primer lugar y de la dictadura después. Y, en fin, la verdad es que son dos temas que están conectados, lógicamente. Sí, fíjate, a mí, escuchando al alcalde y su tono, sobre todo, que pertenece a un partido independiente de Magallón, me parece muy ilustrativo para tener el pulso de las sensaciones de quienes experimentan la vuelta de un familiar y quieren dejar fuera el adoctrinamiento, la politización y conseguir tener como un momento que es muy, muy íntimo en el que quede fuera todo el ruido que hay en torno a la memoria democrática, que es lo que debería ser, tal y como ha sucedido en otros países, y que la verdad que es muy lamentable que nos tengamos que enfrentar a este tipo de situaciones. En el caso de Aragón, con una ley de la memoria democrática derogada y ahora mismo en el Tribunal Constitucional a la espera de lo que puede suceder, en la que se eliminó la condena a la dictadura de Franco y la represión, y que ha detenido muchos procesos que eran importantes para la comunidad, como el censo de las víctimas, el inventario de lugares, investigaciones, la digitalización de muchos términos y algunas cuestiones en el ámbito educativo que sí que era también importante tener en cuenta sin, como digo, pues el adoctrinamiento al que a veces nos hemos enfrentado, ¿no? Y la politización. Ayer se presentó, por ejemplo, la Cátedra María Domínguez
de la Universidad de Zaragoza, precisamente pues para conseguir llevar la memoria democrática a la educación desde un punto de vista histórico, en el que los jóvenes sepan de dónde venimos, cuál es nuestra historia, y que esa falta de memoria no nos lleve a lugares donde el autoritarismo y la falta de democracia sea un riesgo para todos nosotros, ¿no? Yo creo que en todo este envoltorio de sensaciones va a ser muy importante hoy las declaraciones del ministro, del delegado del Gobierno, y ver cuál es la reacción política por parte también del Gobierno de Aragón, ¿no? Y cómo se plantea la nueva gestión política de nuestra comunidad de la memoria democrática después de la salida de Vox del Gobierno el verano pasado. Está ahí como en una especie de limbo en el que se quiere seguir avanzando con unos recursos limitados y tratando de explicar que no hay ningún rechazo a la condena del franquismo y la recuperación de las víctimas, pero con la boca pequeña, digamos, ¿no? O sea, hacen falta más recursos y eliminar todo el ruido que está afectando a los familiares que quieren traer a las víctimas hasta aquí. En este caso, pues muchas de ellas en una fosa común desde el 39 hasta el 59 y después en el Valle de Cuelgamuros. Bueno, yo mando un saludo al alcalde don Esteban Lagota y escuchándole deja todo muy evidente. Lo que aquí estamos asistiendo es a un cambio de mentalidad y al mismo tiempo de anacronía. Tenemos que ponernos en la piel de aquellos años de posguerra, enmarcados en la Segunda Guerra Mundial, en la que no tenían los mismos medios y el mismo sentido, y esas fosas comunes que están en el Valle de los Caídos. Creo que es innegable la utilización que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez solo hace un año, en el que hacía esa exhibición de necrofilia, fotografiándose encima. Le salió la jugada al revés, porque los restos con los que se fotografiaban eran del bando nacional, para darnos cuenta de lo lamentable, del uso lamentable que están haciendo en 2025 del periodo del franquismo. Porque, claro, decíamos muchos puntos. En esta situación yo creo que no se puede tolerar la utilización política, la despiadada imagen que se está dando del Valle de los Caídos. Quien haya estado ahí y quien haya escuchado misa puede ver el respeto con lo que los monjes y por lo que rezan todavía, ¿no? Que es por esa España y esa España de reconciliación. Y entonces, si ahora hay un cambio de mentalidad, si se quieren esas fosas comunes, devolver los restos que se puedan reconocer a sus familiares, eso es totalmente legítimo, porque al final son los restos de esos familiares. Pero de ahí, como dice el alcalde de Magallón, esa utilización es lamentable. Y además que va a estar la ministra de Educación, perdóname Javier un momentito, sí, pero es que va a estar la ministra de Educación, que ha hecho un programa en el que se pregunta a los niños si sus abuelos comían gato en el franquismo. Iván. Utilización es la que se hizo de las víctimas ya por parte del franquismo, que vació decenas y cientos de fosas comunes en toda España para trasladarlas a los Valles de los Caídos, precisamente para mayor gloria del dictador y mayor gloria del régimen. Pero eso es no entender nada. O sea, si tú has estado en el Valle de los Caídos... No, ni iré. Pues es necesario estar para hablar, perfecto, y ver esa piedad enmarcada. Es que es muy diferente, claro. Bueno, es que hay gente también que no es católica y la piedad no le transmite nada y quiere simplemente que los restos estén en su pueblo. Pero es que esa España era católica. Que sí, es que hay que entender el marco, porque si no somos muy injustos con que todo. Sí, que hay que entender el marco. Como la cruz, que por favor haga un llamamiento a la cruz que quieren tirar en la sierra de Albarracín. Déjame, Paula, que me quedan 20 segundos para que podamos escuchar a Iván. Simplemente con memoria democrática, es verdad que estoy convencido de que
los discursos políticos frívolos y simplistas tienen que salir del debate, más ciencia, más historia, precisamente para inculcar a las generaciones actuales que han perdido totalmente el conocimiento de lo que aquello fue, y recordar que hay una web del Ministerio de Historia Democrática, un localizador de víctimas, porque hay muchísimas familias que creen que los restos de sus familiares siguen desperdigadas en fosas comunes que no están identificadas, pero hay muchas que fueron trasladadas al Valle de los Caídos, como es el caso de Magallón, y que ahí lo pueden saber y encontrar. Ahora seguimos con la tertulia. 9 en punto de la mañana. Como hacemos siempre hasta ahora, vamos a recapitular dónde están ahora mismo las noticias. Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Buenos días, hoy hablamos de energía. En Aragón hay actualmente solicitudes para consumir un total de 11 gigavatios, lo que supone multiplicar prácticamente por 8 la capacidad actual. Es decir, que si lo trasladamos al consumo doméstico sería como si la población creciera hasta los 5 millones de personas. Hoy hemos hablado aquí en Aragón Radio sobre el abastecimiento eléctrico de los nuevos centros de datos con José Ignacio Layana, el delegado en Aragón de Redella. Ha destacado que el crecimiento tiene que ser ordenado y ha remarcado su apuesta clara por nuestra comunidad. Aragón, que puede tener una potencia máxima de consumo de 1,3 gigas, pues en Aragón se ha pedido consumo por 11 gigas, que es aproximadamente 8 veces más capacidad hay en la red. Lo que pasa es que no hay capacidad para todo, por lo que hemos dicho antes, porque lo principal es la seguridad. Es decir, no podemos tener una red que sea más insegura y que no dé al ciudadano el servicio al que está acostumbrado. Las solicitudes de consumo se concentran en el entorno de Zaragoza capital. Está pendiente que el Ministerio saque a concurso el enganche eléctrico para 9 subestaciones. Actualmente está ejecutada más de la mitad de la planificación eléctrica de 2026 y se trabaja ya en el horizonte de 2030. En Zaragoza seguimos porque hoy los taxistas de la ciudad van a presentar las diferentes protestas que van a poner en marcha para mostrar su rechazo a la llegada de una nueva VTC a la ciudad. Lucía Peralta. Las conoceremos a partir de las 10:30 de la mano de la Asociación Provincial de Autotaxi. Mientras tanto, ayer ya hacían sonar sus bocinas en la calle Conde Aranda, donde la empresa Volt había convocado un acto para dar a conocer su próxima actividad en el sector para los vehículos de transporte con conductor, los VTC. Proponen además paros de varias horas. Han planteado ya su intención de manifestarse el próximo día 27. Consideran que empresas como Uber, Cabify o Volt suponen competencia desleal para su actividad. Piden al gobierno aragonés y al ayuntamiento que regulen estas prácticas. La provincia de Teruel pierde un cuartel de la Guardia Civil. Ha cerrado el de Ariño. Eva Lázaro. El último agente del cuartel de la Guardia Civil de Ariño ha cambiado de destino y ha sido en ese momento cuando se ha cerrado. El cuartel se encontraba en unas dependencias que cedió el ayuntamiento tras el derribo por riesgo de derrumbe de las instalaciones de la Benemérita en 2014. Tras el cierre del cuartel de Ariño, las poblaciones de Ariño, Oliete y Alacón pasan a depender de los cuarteles de Albalate del Arzobispo y Muniesa, y la provincia de Teruel se queda con 31 puestos o cuarteles. La Asociación Unificada de Guardias Civiles en Teruel ha dicho que el cierre del de Ariño es una crónica de una muerte anunciada, ya que aunque estaba dotado con un suboficial, un cabo y 6 agentes, solo había uno trabajando y no daba ni para crear una patrulla. Además, han denunciado que por el último traslado de destinos se han perdido 22 agentes en la provincia. Y en Huesca, las obras de reurbanización del Coso Alto obligan a cortar el agua en más de 25 calles del centro de la ciudad. María Ángel Pérez. El restablecimiento del suministro de agua de boca dependerá de la finalización de los trabajos que consisten en la colocación de unas llaves de paso para conectar los entronques principales en las calles Amistad y San Jorge y en la Plaza Lizana, un proyecto cuyas obras van a buen ritmo. Esta semana está previsto que concluya el saneamiento en la Plaza Inmaculada. No será hasta el mes que viene cuando se comience a hormigonar la parte central de la calle. La previsión es que los trabajos de peatonalización del Coso Alto concluyan a finales del mes de julio. Hoy es una jornada con citas importantes para el Casa de Mon y para el Real Zaragoza Juvenil. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. A las 8 de la tarde el equipo que dirige Porfirio Fisac se mide al Cholet en la pista del conjunto francés en el partido de vuelta de los cuartos de final de la FIBA Europe Cup. La ida terminó con empate a 83, por lo que el conjunto que logre la victoria se clasificará para las semifinales del torneo. El partido se podrá ver en directo en Aragón TV, donde desde las 6:30 también podremos ver el choque del Real Zaragoza
juvenil que se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas en las semifinales de la Copa del Rey de la categoría. Escuchamos a Javier Garcés, entrenador del equipo zaragocista. Lo que ha funcionado para ganar a Celta, Villarreal y Málaga es lo que tenemos que hacer igual. No podemos cambiar ni adaptarnos al rival ni nada. Tenemos un estilo, lo vamos a respetar hasta el final y hasta donde nos lleve. En cuanto al primer equipo zaragocista, la plantilla entrena a las 10:30 preparando el partido del sábado en Almería, en el que todo apunta a que Miguel Ángel Ramírez seguirá como entrenador, mientras que la Sociedad Deportiva Huesca regresa hoy al trabajo pendientes de Soco y Sielva, que no están descartados para el encuentro del domingo ante Levante. Y el tiempo, Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. En general hoy vamos a tener un tiempo bastante más tranquilo que días atrás, que ayer mismo muchos menos chubascos, aunque se van a producir algunos esta mañana en la Sierra de Albarracín y esta tarde en gran parte del Pirineo. Estaremos hablando de cotas de nieve de 1.300, 1.500 metros, algunos goterones muy pasajeros cerca del Moncayo o en las sierras de la comunidad de Calatayud y el Aranda. Y esta tarde con más viento, de hecho irá soplando ese cierzo, pero esta tarde un pelín más intenso en la depresión del Ebro. Esta mañana con nubes más bajas en Teruel, en el sur de Huesca, y una temperatura que acabará siendo agradable. Eso sí, donde haga viento la sensación será más fresca, sobre todo si estamos a la sombra. Mañana otra vez muchas nubes y a partir del mediodía lluvias más abundantes en Huesca, con gotas de nieve de 1.200 metros. Mañana a última hora la lluvia también se va a adueñar del resto de la comunidad. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos. Aquí seguimos en directo en la tertulia con Paula Ciordia, con Iván Trigo, con Eva de Fior y con la mirada puesta ahora en la ciudad de Zaragoza y en el sector del taxi, porque la llegada a la capital aragonesa de una nueva plataforma de VTC, Bolt, se suma a la presencia de Cabify y de Uber. Y esto parece que ha colmado la paciencia de los taxistas, que ven cómo este tipo de transporte con conductor daña sus intereses. Aseguran que las condiciones laborales de los trabajadores de esos servicios son abusivas, las tarifas insostenibles. Hoy van a anunciar movilizaciones en busca de apoyo de las instituciones. Así que vamos a saludar a esta hora de la mañana a Miguel Ángel Perdiguero, el presidente de la Asociación Provincial Autotaxi Zaragoza. Señor Perdiguero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora le pregunto por esas movilizaciones, pero antes cuéntenos, explíquenos dónde está el origen de la protesta, en este caso, del malestar, en este caso, del sector del taxi. Bueno, el origen nace ya desde que vino Cabify y Uber. Aquí teníamos una regulación, tenemos un decreto ley, tenemos unas licencias urbanas. Aragón fue la primera comunidad que legisló su licencia urbana. Había 59, bueno, vino Cabify, vino sin licencias urbanas, estuvo trabajando. Nosotros intentamos hablar con las instituciones, de hecho sí hay buenas palabras. Inacción total por parte de la DGA, lo que llevamos desde el 23 hasta aquí, total por parte de la Administración. Hubo un primer acuerdo con el anterior director de Transportes, Miguel Ángel, que hicimos una hoja de ruta que acaba en el 26 con una ley que iba a regular y daba una garantía jurídica tanto al taxista como a las VTCs que cupieran aquí en Zaragoza. Eso se fue abajo y en esta situación estamos. Lo que ha colmado el vaso pues ha sido la llegada de Bolt, que viene ilegalmente y es una llamada de Uber y Cabify, puesto que aquí están campando a sus anchas. ¿Que se les sanciona? Sí que se les sanciona, les ponen una multa, no la pagan, la recurren, los condenan a costa, la pagan y siguen trabajando. Y aquí nosotros desde la asociación al final ayer hicimos una ejecutiva extraordinaria y decidimos que se nos acaba la paciencia y bueno, y lo que pedimos es que las administraciones actúen de la manera la que sea. Yo hablaba usted antes, la competencia no es mala, yo no tengo miedo a la competencia, lo que quiero tener es una certeza jurídica de que yo tengo que competir con estas VTCs, las que sean, no sé cuántas caben en Zaragoza, ¿verdad? 1.777 taxis, ¿cuántas VTCs caben? 100, 20, 80, las que sean, eso lo tendrán que decir las instituciones. Y sobre eso ya una certeza jurídica donde el taxista pueda competir, que no tenemos miedo a competir, pero que estén legales. Aquí ahora están todas ilegales. Pero nos decía, señor Perdiguero, que ahora sí hay un marco, ¿no? Hay un marco normativo. No, sí, bueno, ya existía desde el decreto Ábalos, Aragón, cuando en tiempos de que el consejero era Soro, hizo un decreto ley. Entonces hace falta otra ley más. O no, o que se cumpla esta y se actualice si quiere. Bueno, pues hay que meter más cosas. Bueno, pues más cosas. Hay una sentencia europea donde dice que el 1.30 no se ajustaba a derecho, pero no se ajustaba a derecho en Barcelona. Aquí no lo han tirado. Aquí la legalidad vigente es que el ayuntamiento, conforme al 1.30, son que sea legal o no sea legal. Bueno, pues que esta gente tiene muchísimos abogados que lo tiren.
¿vale? Lo denuncien. La ley, el 1.30, por explicarlo, es 30 taxis, un VTC. Efectivamente, sí, exactamente. Eso nos llevó Cataluña al Tribunal Superior de Justicia catalán a que hiciera una consulta a Europa, y Europa dijo pues que no se ajustaba a derecho. Hasta cierto punto, pues ¿qué quiere que le diga? Como no pudimos demostrar por qué 30 y no 40 y por qué 20, ¿no? Se pudo demostrar. Bueno, pero ya da unos parámetros en el cual dice que se tiene que ajustar conforme al medio ambiente, sostenibilidad, el impacto que pueden traer nuevas licencias aquí a Zaragoza, la velocidad media de la ciudad de Zaragoza, eco no, porque ya eco somos tanto nosotros como ellos, o sea, ya son vehículos híbridos y tienen eco, eso es tontería, pero sí que es verdad que con sostenibilidad también, o sea, es decir, no solamente es el eco, sino meter aquí ahora 200 o 300 licencias de VTC. Resulta que vamos a congestionar, vamos de uno en uno, ya está congestionado. Usted imagínese en el Paso de Independencia, 1.777 taxis, 300, vamos, estamos haciendo un pan como una estota. Y lo que pedimos es regulación. Señor Perdiguero, de lo que está regulado ahora mismo, de lo que ahora está regulado ya, ¿qué es lo que se está incumpliendo? ¿Qué incumplen las VTCs? Todo. Mire, Cabify tendrá 4 o 5 licencias urbanas con las que pueda hacer servicio urbano. Yo no sé, porque aquí se especula, ¿sabes? Mire, de las 59 licencias que dio el Ayuntamiento de Zaragoza, que yo sepa ya se han vendido más de 9 a 50.000 euros, es decir, ya más que una licencia de taxi. Cuando el Ayuntamiento se las concedió gratuitamente. Para que se haga usted una idea de cómo son esta gente. Pero nosotros, aquí, usted ahora se cruza con un coche de Uber o de Cabify, y si no llevan 2 pegatinas, una del Ayuntamiento y otra del Gobierno de Aragón, que el Gobierno de Aragón la llevan todas, están incumpliendo la ley. Y más a más, de los 150 que pararon un poquito antes de Pilares, que hizo un control, la DGA, pues resulta que multaron a más de 90. Por no carecer de licencia urbana, a uno por no tener carné, el otro día a uno porque estaba pasado de drogas. Dices, oye, que la policía multa, sí, pero que le decía antes, a esta gente le da igual, que lo multen con 1.000, con 2.000, entonces hay que pasar otro pasito más, es que se les lleven los coches a la grúa. ¿Han llamado al Ayuntamiento? ¿Han llamado al Gobierno de Aragón? Sí. ¿Se van a reunir? Vamos, pues no lo sé, a mí del Gobierno de Aragón no me ha llamado nadie. Sí que lo que sí que me ha llamado ha sido la consejera Tatiana, que vamos a ver qué podemos hacer y a ver si podemos revertir esta situación. Pero esta situación se revierte con lo que le digo yo, dando orden, voluntad política a la policía, que la gente que está aquí ilegal me refiero que no tenga licencia urbana, oiga, que se le lleve el coche a la grúa, como han hecho en Barcelona. En Barcelona el otro día se llevaron 400. Es que usted deja de cumplir la ley, se salta un semáforo y viene un policía y lo multe. Mire, en este momento estamos nosotros en revisión, ¿vale? Es decir, yo por llevar una raya en el coche, la policía me dice, usted al año que viene, como no la arregle, falta muy grave. Pero es que si tengo una luz fundida, falta muy grave. Se me ocurre por llevar la capilla sucia, falta muy grave. Y si me tengo un golpe y me ven con la aleta, que la tengo un poco, cojo un motorista y me dice, usted a casa y arreglar el vehículo. Hombre, nosotros hiperregulados y ellos no. Pues dislate esto. Señor Perdiguero, ¿van a protestas, van a movilizaciones, van a marchas lentas por la ciudad, van a huelga? ¿A qué van? ¿Qué es lo que nos van a anunciar hoy? Bueno, de momento hoy vamos a comunicar 4 paros hasta el día 27, que tenemos una manifestación. Los paros los diré pues en una rueda de prensa, en horarios que va a ser, van a ser diferentes horarios, son paros selectivos y, bueno, pues no descarto ninguna marcha lenta. O sea, quiero decir, como la que pasó ayer, nosotros mientras vayamos con nuestro libre, mientras vayamos con la luz encendida, podemos circular por todo Zaragoza. Eso no indica que lo vayamos a hacer o no lo vayamos a hacer, pero sí que es verdad que el sector está encendido. Que, mire, es que ayer uno de Vol se metió en la estación de nuestra parada. Oiga, y luego la policía, yo no sé si está formada o no está formada, pero desconoce lo que es la legalidad vigente, no la totalidad, porque sí que es verdad que han multado, pero sí que es verdad que desconoce la legalidad. Y la legalidad es la que tenemos, y es la que hay que cumplir de momento. Si luego se cambia el escenario, y aquí donde dije digo, y ahí digo Diego, pues bueno, entonces ya hablaremos. Señor Perdiguero, díganos, aunque sea el primer día de paros, por apuntarlo, por lo que estén escuchando ahora en la radio y sean usuarios del taxi, el primero aunque sea. Bueno, pues el primer día de paro va a ser el día 17, ya se lo anticipo, paro de 3 horas de 10 a 1. Paro de 3 horas de 10 a 1 al día 17. Pues por supuesto, se van a cumplir van a cumplir los servicios mínimos de hospitales de referencia, los adaptados van a trabajar todos, no se puede dejar a esta gente sin servicio, va a haber servicios en la estación, va a haber unos taxis en la estación para llevar a personas mayores, gente pues yo que sé, que no pueda caminar, gente muy mayor, pues eso se les va a dar servicio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Luego les escuchamos atentamente. Y luego la manifestación. Muy bien. Señor Perdiguero, muchísimas gracias. Gracias. Que vaya muy bien. Muy buenos días. Apuntamos a esa fecha, el día 17, es decir, mirando el calendario, esto es el lunes de la semana que viene, de 10 a 1, los paros de los taxis, el primer día de paros de los taxis, luego estaremos pendientes de las otras 3 fechas. Claro, aquí hablamos al final de un modelo económico del tipo que queremos, ¿no? Paula, empiezo por ti. Bueno, aquí coloquialmente los taxistas están más quemados que la moto un hippie.
Pero, vamos, me ha llevado un taxista hasta la radio, muy amable, y él estaba realmente muy enfadado porque se ven agobiados por todas las cantidades de impuestos que tienen que pagar por esto, por lo otro, por cumplir, por tal, y luego se ven indefensos ante estas grandes compañías que creo que nadie entendemos bien cómo funcionan. Eso es otro de los grandes enigmas de estos cambios de movilidad, que no sabemos bien cómo funcionan, cómo trabajan, cómo se pueden extender, no por España, ¿verdad?, por todo el mundo, pero al mismo tiempo también el usuario también está más quemado que la moto de un hippie, porque por la noche intenta tú coger un taxi un sábado, un viernes, a partir de las 12, 1, 2 de la mañana y verás que no. Que llamas y según lo que sucede, pipi, suena. Entonces, claro, te ríes, Javier, pero es que es verdad. O sea, entonces, ciertamente tenemos un problema que no sabemos cómo solucionar. Y luego, perdona, sí, pero es que también a veces un trayecto de un taxi en Zaragoza te cuesta como una ida a Madrid. Entonces, claro. Sí, de los precios es un capítulo aparte en el que podríamos llegar a entendernos, creo, pero también es verdad que aquí sí. La pela es la pela. Que las VTCs no tienen un precio regulado y eso precisamente hace, o sea, lo que provoca es que si la demanda es alta te clavan también unos sablazos de la leche, o si se da en momentos de necesidad, pues total, por la noche también te cobran lo que quieren. Aquí tirando también un poco de refranero, yo creo que el señor Perdido y los taxistas tienen más razón que un santo. O sea, es que no es una cuestión de competencia, es una cuestión de cómo competir. Los taxistas tienen que pagar por sus licencias. Eso para empezar. Las 59 que dio el Ayuntamiento de Zaragoza fueron gratis, fueron licencias para poder operar, que ahora se están revendiendo. Estas empresas funcionan de una forma súper oscura y poco transparente. Yo me he hartado de preguntarles con cuántos coches están trabajando en Zaragoza para hacer artículos sobre cómo funcionan estas VTCs aquí en la ciudad, y no dan un dato ni medio. Te dan los trayectos más bonitos que hacen, te dan datos sobre lo contentos que están sus clientes, las zonas más guays en las que sus coches... la música más elegida. Exacto. Pero nunca te dan datos útiles porque son súper oscuros. Y es que solo hay que irse a los datos que sí tenemos, que son los que nos ofrece el Ayuntamiento y la Policía Local. La última campaña del total de coches revisados, y fueron pocos, en pocos días, un tercio, no es que fueron multados, es que un tercio estaban operando sin licencia. Sin licencia. Y luego hubo otra serie de multas por otra serie de cuestiones que también estaban incumpliendo, como tener que esperar 15 minutos, no poder captar clientes en la calle, pero es que un tercio era no tener permiso para trabajar en Zaragoza. Entonces yo entiendo el cabreo de los taxistas. Esto, la DG ha puesto en marcha una mesa de trabajo con las VTCs, con los taxis y el Ayuntamiento de Zaragoza para avanzar en esa regulación. Empezó ya hace unos meses, esperemos que no se demore mucho, porque estamos viendo como al calor de ese vacío legal que sigue existiendo, porque es verdad que está regulado, pero se está haciendo lo que se quiere, las VTCs están campando a sus anchas. Eva. Que me dice Javi que si no digo un refrán no puedo hablar. Yo no he dicho eso. Así que, en defensa del taxi, quien juega sucio, sucio acaba. Vale. Me he apuntado una cantidad de titulares increíbles. Me parece alucinante lo que hemos escuchado respecto a que se está especulando con las licencias que se venden de ser gratuitas a más de 50.000 euros cada una, que de 150 Ubers 90 fueron multados, que la policía, muy importante, desconoce la regulación y la legalidad, por lo tanto, si no lo conocen, no pueden intervenir como corresponde y multar como corresponde. Y bueno, en definitiva, una situación de agravio que es asfixiante, sucede en el sector del taxi, pero no solo, que al final redunda en que los emprendedores, autónomos, empresarios dejen de creer en que el sistema funciona y les protege. Cuando intervienen, en este caso, en nuevos mecanismos de movilidad en el transporte público, que están saltándose la legalidad, no les importa la sanción, no les importa el civismo.
y es muy difícil luchar contra ellos cuando el sistema no interviene de inmediato, ¿no? Escuchamos como en Barcelona se intervinieron 400 coches que deberían ser bloqueados y no poder circular. Esa es la medida, ¿no? La multa al final estamos viendo que no es suficiente, la regulación no es suficiente porque se salta la norma y bueno, el usuario pues al final efectivamente lo que busca es un precio más barato. Los precios son elevados, pero no solo en Zaragoza, en todas las ciudades del país, ¿no? Por los costes que supone para los taxistas también asumir no solo las licencias, sino pues el día a día de todos los impuestos que deben pagar, los costes de la gasolina, las revisiones. Hemos escuchado como pues si tienes una raya, pues te pueden intervenir o poner una falta grave, una luz, bueno, un largo etcétera de cuestiones que suponen para ellos tener los vehículos pues como corresponde para evitar este tipo de multas. Así que, bueno, pues anima un proceso de escucha y ojalá cambie no solo la regulación, sino las sanciones para aquellos que no cumplen la norma. 9:20 de la mañana. Sonido en directo del Congreso de los Diputados. Con absoluta honestidad. Y señora Guardiola... Está interviniendo ahora mismo María Jesús Montero. Cuando termine la sesión de control al Gobierno, está prevista la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, de José Manuel Álvarez, que acude al Congreso para explicar cuál es la posición de España. 1, con respecto a la guerra entre Israel y Hamás. 2, con respecto al plan de rearme europeo. Y 3, con respecto a la guerra de Ucrania, donde ayer tuvimos noticia por el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Ucrania para un alto el fuego de 30 días, un acuerdo que fundamentalmente recoge el cese de los ataques de uno a otro y de otro a uno, que incluye también el intercambio de prisioneros, la liberación de civiles y la devolución a Ucrania de los niños que a la fuerza han sido llevados a territorio ruso. Eso, por un lado, estamos a la espera de ver si Rusia acepta ese mismo plan que ha propuesto Estados Unidos y que ha acordado con Ucrania. Y luego, por otro lado, ayer, y ya esto en clave nacional, tuvimos la reunión entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, porque en principio a la izquierda del PSOE hay reticencias a ese incremento del gasto o de la inversión, como quieran llamarlo ustedes, en defensa, en gasto militar, como quieran llamarlo ustedes también, o en seguridad, como quieran llamarlo ustedes. Ya digo, a la izquierda hay rechazo. Ayer parece que alcanzaban un cierto entente Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, siempre y cuando no se toque el gasto social, decían desde Sumar, aunque hay voces desde Sumar que quieren ser más exigentes o que rechazan con mayor firmeza ese incremento del gasto de la inversión en seguridad, en defensa. ¿Cómo veis este asunto? Iván, empiezo por ti. Pues a ver, es un debate muy incómodo para la izquierda, sobre todo. Yo lo entiendo, pero tenemos que ser conscientes del mundo en el que vivimos y aquí pecar de, yo creo, infantilismo, es decir, de que viva la paz y las flores, es un error. La única manera que yo creo que tiene Europa de independizarse realmente de los Estados Unidos es no dependiendo de Estados Unidos a nivel en el plano militar, y eso se consigue con un ejército fuerte que nos permita, esperemos que nunca jamás enfrentarnos a ningún enemigo de forma directa con nuestros propios medios, pero sí por lo menos ahuyentar y garantizar nuestra independencia como Estado, como España y como conjunto de Estados como Unión Europea, sin tener que depender de las decisiones de Estados Unidos, porque al final lo que ha ocurrido en los últimos años es que como hemos dependido militarmente de Washington, allí donde Washington ha querido meter la gamba, hemos tenido que ir nosotros, queriendo ir o no. Y tener un ejército fuerte es la única manera en la que Europa puede independizarse de América. Insisto, ¿cómo hacer eso? Yo creo que ahí está el debate. Creo que Europa está ante una oportunidad y que esto se tiene que hacer desde Bruselas y a través de los estados. Me refiero a crear una industria armamentística pública. Si dejamos esto en manos privadas, los lobbies armamentísticos al final intentarán favorecer sus intereses, que es gastar armas para seguir fabricando. Hombre, pues con el aliento de la Segunda Guerra Mundial todavía a nuestras espaldas, que Europa sea tan imprudente para hablar de tenemos que armarnos. Yo hay algo que no entiendo y seré muy breve, Javier. En un momento en el que estamos continuamente escuchando la desmasculinización de la sociedad y por tanto la feminización de todos los sectores,
No entiendo cómo se puede hablar con tan poca conciencia del sentido de armamento, o sea, del armamento de Europa, de ese ejército, y por qué no se habla de la paz. O sea, ahora necesitamos hablar de la paz y necesitamos un líder que nos haga creer que la paz es posible. Y hablando de Israel, también tendríamos que hablar de Siria, y tendríamos que ya ser el foco, el faro de Occidente, ¿no? De ese sentido de la ola que nos viene de un yihadismo que está masacrando a cristianos masacrando a cristianos en Siria, y que está masacrando a judíos y a sus propios ciudadanos, porque no piensan lo mismo que ellos. 20 segundos, Eva, que tengo que cerrar. Bueno, por ser breve, como me pides, creo que el aumento de la inversión en defensa es una cuestión geopolítica incuestionable, es absolutamente necesario en España, en la línea de todos los países de la Unión Europea. Es clave para nuestra autoprotección, y precisamente intentar evitar que sobre todo Rusia continúe con su proceso anexionista e imperialista, y supone una fricción muy importante en el gobierno a nivel nacional para sumar la que va a tener que transigir con este aumento de la inversión en defensa, y le van a quedar muy pocos argumentos para aislarse y defender que comulga con este aumento de la inversión en defensa, porque supone un ataque brutal a su core ideológico, a su estructura ideológica de ellos y de todos sus votantes, claro. Terminamos. I25, banda sonora y algún mensaje de los oyentes. Esta mañana Iván Trigo. Iván, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Pues esta canción se llama Enola Gay, que Enola Gay era el nombre del avión desde el que se arrojó la Little Boy, la primera bomba atómica que estalló sobre Hiroshima. Es una canción de tintes pacifistas, porque a pesar de lo que he dicho antes, y es que esa independencia que Europa debe conseguir de Estados Unidos en el plano armamentístico debe ir siempre acompañada, y estoy de acuerdo contigo. Creo que necesitamos hablar de paz. Y toda acción política de la Unión Europea y de España debe estar guiada por las tesis pacifistas. Es decir, la guerra nunca puede ser el camino, y de eso habla esta canción. En el 608-578-412, ¿algún mensaje de los oyentes? ¿Esperanza? Mensaje de Eva, que nos señala las dificultades que tiene a la hora de coger un taxi si utiliza silla de ruedas. Y Pepe Ferrer nos envió un mensaje, que no sé si es un mensaje o una exclusiva que nos ayuda a adelantar. Nos dice: ayer fue un día grande en el aeropuerto de Teruel. Creo que estaría bien y sería interesante un programa especial de Aragón Radio desde el aeropuerto de Teruel. Pepe, nos estás ayudando a adelantar un titular, una exclusiva, y es que estamos trabajando para poder saludarles desde el aeropuerto de Teruel en este Buenos Días Aragón. Sí, señor. Esperamos estar en las próximas semanas por allí para hacer un programa. Me llevaréis. ¿Y a mí? Erais Eva la que preguntabais, ¿no? Sí que te llevaremos, Eva. Ah, que erais vosotros, Iván. Que vaya muy bien la mañana. Buen miércoles. Iván Trigo, Paula Ciordia. Feliz día. Muy buen día. Miércoles.
Días Aragón, con Javier de Sola. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, ¿podríamos? Invitarte al cine. Preferimos bajarte el precio en más de 700 productos Eroski, que es mejor, como el del aceite de oliva Olilán a 4,49 euros el litro. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo. Repartiendo juego desde el poste alto, recibe Belhens, quedan 4 segundos, vaya lío de ataque. Hoy te esperamos en la Marea Roja para vivir el mejor baloncesto. El tuya, mía, el triple del montenegrino. Cuartos de final de la Eurocup. Partido de vuelta. A partir de las 8 de la tarde. Os necesitamos. Cholet, Casa de Zaragoza. Con Alex García y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. De la mañana, pasado mañana, el viernes, se cumplen 45 años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. Si bien conocemos con una gran claridad ya cuáles son los procesos que tienen lugar en los ecosistemas terrestres, si bien sería posible copiar esos procesos para que la propia humanidad les llevara a cabo, sin embargo, los ecólogos y en definitiva los sabios tienen muy poco que hacer aún en el presente y en el futuro próximo de la humanidad. Cuando usted o yo tenemos que curarnos una pulmonía, echamos mano de un antibiótico que ha sido descubierto por un científico. Cuando hay que hacer un puente para que pase sobre él un ferrocarril que no queremos que se caiga en el momento en que vamos dentro, echamos mano de otro científico, de un ingeniero. Ahora bien, cuando se quieren tomar medidas a medio y a largo plazo, ¿quién lo decide? Es un hombre que generalmente tiene muy poco de científico y si lo tiene es por casualidad. Ya saben que si hubiera un club de fans, que no sé si lo hay, por cierto, estaría presidido por nuestro Javier González, biólogo, director técnico del Acuario de Zaragoza. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues escucho a Félix y casi los pelos de punta, de verdad. Claro, es que de todos modos estaba pensando yo una cosa, que tú estés hoy aquí seguramente sea en gran parte porque antes Félix Rodríguez de la Fuente estuvo, por ejemplo, en la televisión, ¿no? No cabe duda, Javier. O sea, yo me crié con Félix, con la Tierra, escuchándole, leyendo sus libritos, los cuadernos que hacía de animales y realmente este hombre es un adelantado, es increíble. Se cumplen 45 años de su muerte. Nació y murió el 14 de marzo, el mismo día. Es una cosa que ya le hace peculiar. Y era un adelantado a su tiempo. Es que esta persona hizo tantas cosas y todas bien que fíjate, el día que murió. Claro, es que hoy ha traído Javier González. Hoy la mesa del estudio, se pueden creer que es una mesa grande, pero Javier González hoy la ha llenado porque ha traído libros, documentos y ha traído también las portadas del día en el que se conoció el fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente y el día siguiente. Y claro, la verdad es que es poco habitual porque nos encontramos, ha traído aquí las portadas del ABC de aquellos días. Y es muy poco usual que una misma persona, el fallecimiento de una misma persona, sea la portada, la imagen de portada de un mismo periódico 2 días seguidos. Efectivamente. Esto hay que ser muy grande, ¿no?, para conseguirlo. Muy grande, muy grande. Es que Félix lo era. Pues fíjate, el día 14 de marzo falleció en Alaska, pero es que el 5 de marzo estaba con los reyes, con 60 países y 60 primeros ministros, dando él el discurso de apertura de la Estrategia Mundial para la Defensa de la Naturaleza. O sea, te quiero decir, una semana antes. Este hombre nos supera las cosas que hizo a nivel divulgativo, naturalista, cetrero, escritor, investigador, casi chamán. Nos supera y realmente es un adelantado a su tiempo. Nosotros en el Acuario todavía a día de hoy seguimos poniendo vídeos suyos porque hace 50 años, murió con mi edad, 52 años. Hace 50 años nos hablaba de cosas que hoy
queremos dar como actualidad. Claro. Los plásticos, la basura. Claro. Podríamos haber aprendido mucho más de Félix Rodríguez de la Fuente, porque decías, Javier, que murió a los 52 años en un accidente de avión, ¿no? Y estas ya sí que son las casualidades de la vida o del destino. Sí, murió haciéndolo lo que le gustaba, grabando una carrera de perros en Alaska. Además, cuando falleció en el accidente, fallecieron dos colaboradores suyos muy importantes, que siempre es importante resaltar, Teodoro Roy y Alberto Mariano, y realmente fue una pérdida, pues fíjate. Además, es todo un poco raro, porque él estaba grabando con avioneta y se supone que cuando se graba este tipo de carreras hay que hacerlo con helicóptero. Hay una serie de cosas raras, un poco anómalas, en torno a la muerte de Félix, pero bueno, ya han pasado 45 años y ahora hay que quedarse con su legado, hay que mantenerlo. Su hija Odil, que es una fuera de serie auténtica, está trabajando en la Trinidad de Madrid para hacer también un acto muy, muy interesante. Y ahora lo importante es que, Javier, en la lucha del Acuario de Zaragoza, es que las generaciones futuras, que las personas que tienen de 35 para abajo, sepan quién es Félix, sepan lo que hizo, sepan que fundó ADENA, sepan que hablaba en la primera estrategia mundial de protección de la naturaleza, sepan que hizo el hombre de la tierra y sepan que puso esa gran gota de la ecología en España para empezar a ser naturaleza. Él era paleolítico, él era montaraz y decía que somos naturaleza, y es que no puede ser más sincera que esa palabra. Claro, estaba viendo aquí la portada, vuelvo a la portada otra vez, de la ABC, que contaba aquel día que Félix Rodríguez de la Fuente estuvo a punto de no hacer el viaje a Alaska, y además que viene acompañada por un dibujo, por una ilustración firmada por Mingote, que en fin, pues ya saben que tiene una vinculación muy próxima con nuestra tierra, con Daroca, por ejemplo, ¿no? Sigue vigente, Javier, el mensaje, la visión de la vida animal que tenía Félix Rodríguez de la Fuente, o de alguna manera ha sido superada, pues no sé, por ejemplo, por el ecologismo, ¿no? O por el avance de los años. Yo creo que la capacidad de divulgar, la capacidad de impactar. Ahora hemos puesto la voz de Félix y solamente con la voz de Félix ya todo el mundo, ya hay un silencio, y esa voz, con ese eco, con esa agudeza, yo creo que ese nivel de capacidad de divulgar y de enganchar, no ha habido otro divulgador igual, y yo creo que realmente ahora hay trabajos muy serios, se puede haber avanzado en la ciencia, pero la capacidad de impactar en la sociedad, no ha habido nadie como Félix que haya llenado estadios de fútbol para hablar de animales. El amigo de los animales. ¿Ha llenado estadio de fútbol? Sí, hay fotos, no quiero sacar más libros, pero hay fotos en el Vicente Calderón hablando para colegios. Sí, Félix es que ha sido... Yo siempre me da rabia un poco decirlo, pero si no fuéramos tan españoles como somos, si fuéramos franceses, Cousteau, fíjate lo que es, o de Battenburg. Y Félix es una persona de ese nivel. Para mí, sin lugar a dudas, es de las 10 personas más influyentes del siglo XX de España, sin lugar a dudas. O sea, no me cabe la menor duda por lo que hizo, por lo que impactó, y porque después de 45 años seguimos hablando de él. Cuestiones concretas, por ejemplo, Javier, que hoy perduren de lo que nos enseñó Félix Rodríguez de la Fuente. Pues yo creo que personajes como yo, zoólogos como yo, que trabajamos y ponemos nuestro pequeño granito de arena, y cosas que están renaciendo, como la famosa lucha de los plásticos. Él tiene un vídeo del año 73 donde habla ya del peligro de los plásticos y de la basura, y a día de hoy seguimos queriendo inventar la rueda. ADENA la fundó Félix en el año 68, 67, y sigue siendo la ONG de protección medioambiental más importante que hay en España, por lo cual yo creo que su legado sigue vigente. Luego ha habido ayudantes suyos, Araujo, que han cogido su relevo y han seguido haciendo trabajos extraordinarios, pero yo creo que, por supuesto, lo que él nos enseñó y las puertas que él abrió, a día de hoy siguen abiertas. Lo que sucede es que todavía yo creo que tenemos que reforzarlas para que todo el mundo las conozca. Ajá. Una asignatura en el colegio. Efectivamente. Fíjate, te hago un último comentario. Nosotros hacemos una actividad en el acuario maravillosa. Vienen grupos de mayores, pero mayores que están mejor que yo físicamente. Y vienen todas las semanas cerca de 100 y pico, 200. Y ayer estuve con un grupo de 120 y tantos de Delicias. Pues siempre les hablo de Félix. Los 120 y tantos le conocen, algunas se ponen a llorar cuando hablan de Félix. Cuando pasa con chavales de 30 para abajo, nadie le conoce. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. O sea, Félix tiene que estar en todos los libros de biología, en todos los libros de cultura. Tiene que estar presente para que no olvidemos que somos naturaleza y que tenemos que seguir viviendo con la naturaleza. Ha habido algunas especies que han, tenido, estaba viendo ahora la portada del libro que has traído, un vínculo especial, especialmente especial, ¿no?, con la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. Uno es el lobo. El lobo, o sea, el lobo fue uno de los animales fetiche de Félix, las rapaces también fueron, pero el lobo, él tenía una relación muy especial con los lobos. Él tenía lobos en zonas que tenía él por Guadalajara, él mantenía manadas de lobos criadas en cautividad,
y para él el lobo era una extensión de su persona y él consiguió que naciera ese respeto, que naciera ese cariño y ese conocimiento, porque la gente al final quiere y respeta lo que conoce. Y Félix lo que hizo fue dar a conocer, y su última fase, que no pudo abrir esa puerta por morir con 102 años, era porque él empezaba a trabajar ya con el animal humano. Félix hubiera acabado siendo filósofo, estoy seguro, filósofo antropomórfico, porque él estaba trabajando ya en un programa que se llamaba El animal humano, que no pudo desarrollar, para hablar de la filosofía más intrínseca del hombre, para acercarle todavía más a la naturaleza. Félix era espectacular. Con lo fan que eres tú de Félix Rodríguez de la Fuente, algo habréis hecho o algo haréis, ¿no?, en el acuario estos días. Sí, vamos a trabajar mucho en las redes sociales con él y vamos a meter una gran fotografía. Pues mira, esta fotografía sí, con el lobo, y vamos a los colegios que vengan estos días a explicarles más si cabe quién es Félix, lo que hizo y su grandísimo legado, sin lugar a dudas. Javier González, director técnico del Acuario, biólogo, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Y 39, las 9 de la mañana, vamos a buscar también las que han sido o las que van a ser palabras de esta semana. Las palabras dejarán de brotar, sin querer matar dejan heridos, no han querido, faltará la verdad y la sinceridad no va contigo, las palabras. 10 menos 20 de la mañana. Hola, Ainara Agüerri, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Natalia López Cortés, profesora de Filología de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenas. Buenos días. Este viernes hará ya 5 años de la declaración del estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus. Así que, Ainara, esta ocasión le vamos a dedicar las palabras a todo lo relacionado con el coronavirus, ¿no? Sí, lo que pasa que debo deciros que la memoria o es vaga o es corta, pero cuando salimos a la calle a preguntar aquellas palabras, ¿no?, que utilizamos tanto, que hemos abandonado o no, la gente tenía que pensar y mucho, y salieron muy pocas palabras. ¿Ah, sí? Sí. Qué raro. Ahí me pillas, déjame pensar. Buf, no me viene ninguna. Sí, yo también pensé que iba a ser una avalancha de la desescalada, del PCR. Eso es, de la nueva normalidad. Ay, la nueva normalidad. Sí, bueno, en fin, la curva de contagios, la curva arriba, curva abajo, por supuesto el estado de alarma, Wuhan, ¿no? Sí. Pangolín. Sí. Mascarillas. No. Nos encontramos en la calle con sorpresas. Pfizer, PCR, vacuna, confinamiento y Omicron. Desinfectante. Miedo. Mascarilla. Zoom. El Meet, el Classroom. PCR y mascarilla sobre todo. El Zoom. Estado de alarma. Aislamiento. Teletrabajo, gel hidroalcohólico, desescalada, nueva normalidad, curva de contagios, estado de alarma, soledad. No se nos ha olvidado absolutamente ninguna. Eso no se olvida. Son muy recientes. Este es el testimonio que más me impactó. El de un matrimonio de una edad que siguen teniendo miedo a la pandemia, a la situación, y por tanto para ellos ninguna de las palabras que les relaté se les había olvidado. Al resto, prácticamente todas. ¿Habéis visto, no? Sí, sí. Las plataformas de contacto por videoconferencia. Unas cuantas, aún han salido unas cuantas. Zoom y Meet es verdad que se ha repetido mucho, sí, sí. Y PCR también, claro, lógicamente. O sea que también el desastre en la salud fue también un acontecimiento lingüístico, ¿no? Eso es, efectivamente. ¿Por qué? Porque, claro, de repente nos estábamos enfrentando como sociedad a un cambio de paradigma, ¿no? De repente nos estábamos enfrentando a tener que nombrar a un montón de cosas con las que no estábamos familiarizadas, porque o bien eran nuevas o bien de normal no nos afectaban. Entonces, claro, lingüísticamente para nosotros es esencial dar nombre a las cosas que nos rodean. Y entonces, por eso, desde un punto de vista lingüístico, una situación como esta fue muy interesante, porque recurrimos a un montón de mecanismos para hablar de todas estas realidades pandémicas. Entonces, cuando tenemos esas necesidades designativas, tenemos los hablantes distintos recursos a nuestro alcance. Así que si queréis os los voy contando y vamos ejemplificando con alguna de estas palabras. Eso.
Eso es. El primer mecanismo es utilizar una palabra que sí que existía en nuestra lengua, pero cuyo uso no está generalizado, porque como ciudadanos de a pie no nos interesa, porque no es interesante para el público general. El ejemplo clarísimo de esto es coronavirus. Coronavirus era una palabra que ya existía, porque era un virus que ya existía, pero claro, nosotros no nos había afectado para nada, no teníamos por qué conocerlo. De hecho, las primeras veces que en la radio empezamos a decir coronavirus, una vez decíamos coronavirus, otras coronavirus, otras coronavirus, con virus, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso es. Otro término, por ejemplo, el de sangradura, que sangradura es la parte interna del codo, que también existía, tenía ya ese término, estaba recogido en el diccionario, pero claro, nosotros no teníamos ninguna necesidad de hablar de la sangradura, pero de repente nos empezaron a decir que teníamos que toser o estornudar allí para evitar extender el virus. Y otro ejemplo es el de PCR, por ejemplo, que ha comentado Ainara. Todos sabíamos que era esto de la PCR, aunque no supiéramos qué se escondía detrás de esa sigla, que era reacción en cadena de la polimerasa. Pero todos de repente de hecho, sabíamos. Lo hemos sabido en algún momento que PCR significaba eso. Yo cuando lo busqué para la sección. Vale. Otra opción, ¿no? que tenemos, que es pues que nuestra lengua no tiene la palabra, pero hay otra lengua que sí. Y entonces voy a esa lengua y tomo prestada. Se la copiamos, ¿no? Del inglés, eso por ejemplo. Se la copiamos, porque además se habla de préstamo, pero en realidad no es que la tomas prestada, es que ya la coges y la haces tuya. Eso es. Normalmente, ¿de qué lengua vamos a tirar siempre? Del inglés. En el mundo actual siempre recurrimos a los términos ingleses, y esto es, por ejemplo, lo que pasó con el término, la propia enfermedad COVID, que se supone que es un acrónimo que viene del inglés, que como decías tú, Javi, es Coronavirus Disease, y entonces decíamos el COVID. Y de hecho, si os acordáis, también había mucha duda con el género, porque podíamos decir el COVID, la COVID. Eran correctos los dos, ¿verdad? La RAE aceptó los dos, pero bueno, ya sabemos que al final los hablantes podemos hacer lo que nos apetezca, no nos tiene que dar la bendición la RAE, pero la RAE dijo que ambos eran correctos. Se supone que si te referías a la enfermedad, de ahí se explicaba ese femenino, pero no sé, al final era un poco preferencia del hablante, que es lo que suele pasar siempre. Ajá. Y a veces también calcamos como expresiones más complejas, como puede ser distanciamiento social, que también es un calco, lo que se llama un calco del inglés. Y es verdad que en español este distanciamiento social tenía un significado un poco más confuso, porque no era que nos distanciásemos como sociedad, sino que tenía que ser una distancia física. Y buscando información me gustó mucho que en México a esta medida de distanciamiento social lo llamaban la sana distancia, que es como más un significado más transparente, ¿no? Sí. Más bonito. Sí. Y luego, otra opción, ¿no? Lo que pues tenemos palabras en nuestra lengua, y entonces lo que hacemos es que esa palabra desarrolle un nuevo significado o un nuevo matiz. Y realmente esto es lo más eficiente, porque lo que estamos haciendo es algo así como un proceso de reciclaje, ¿no? Tenemos un elemento previo y le añadimos un nuevo matiz. Entonces nos ahorramos esfuerzo, porque no tenemos que inventarnos nada, y además también nos ahorramos espacio de memoria, porque no tenemos que almacenar una nueva palabra. Por ejemplo, la palabra desescalada, que normalmente la vinculábamos con conflictos bélicos y que la empezamos a utilizar para hablar de esa serie de medidas que nos hicieron llegar a esa nueva normalidad. Otra formación curiosa, porque anteponía esos conceptos de novedad con rutina, que era algo así llamativo, y a veces lo que pasaba es que no creábamos de nuevo de cero un nuevo significado, sino que uno que ya tenía la palabra de repente era más prominente, se convertía en protagonista, como puede ser las curvas. Las curvas ya no eran las curvas de la carretera, sino que eran las curvas que reflejaban la evolución de la enfermedad. Ajá. Y se nos pedía que aplicáramos medidas para aplanar esa curva. Yo tengo una anécdota personal que refleja muy bien esto, lo de cómo la realidad afecta a cómo interpretamos los significados, que es cuando ya nos empezaron a dejar a hacer deporte. Yo empecé a correr como toda España, la verdad es que no fui muy original, y decidí leerme el ensayo del escritor japonés de Haruki Murakami, el de que hablo cuando hablo de correr. Sí, yo les recomiendo fervientemente que no se lo compren y no se lo lean. ¿Por qué? Es toda opinión personal. Bueno. A mí me pareció que es el típico encargo de una editorial que sabe que un autor va a vender un porrón de libros y que le dice, escríbame usted algo para vender un porrón de libros. Y entonces escribió eso. Sí, además yo creo que Murakami o te gusta mucho o no te gusta nada. A mí me gusta mucho, pero este de Murakami en concreto, hija, en fin, ¿qué? Pues yo me lo leí, porque yo también, yo aguanté soy hasta el runner, final. tengo que leerme este libro. Y entonces es un libro que es del 2007, que ahora veréis por qué es relevante la fecha. Y entonces estaba leyendo y de repente leo una oración en la que él dice que en la cuarentena corría 10 kilómetros diarios. Y yo pensando, ¿pero qué cuarentena hubo en Japón en el 2000? Que yo esto no lo estudiaba.
pillado, ¿qué es esto? Hasta que me di cuenta de que, claro, de que estaba hablando de cuando él tenía 40 años, no de una cuarentena. Pero claro, yo que estaba encerrada en mi casa no era capaz de pensar en otro tipo de cuarentena. Entonces es eso, una muestra de cómo ese contexto personal afecta totalmente a cómo te relacionas con las palabras y con sus significados. Vale, entonces esta sería la tercera vía, ¿no? Vale. Eso es. Y ahora vamos con la última, que en realidad es en la que pensamos siempre, ¿no? Si tengo que nombrar algo nuevo, creo una palabra de cero. La cuestión es que esto en realidad es muy poco eficiente, porque hay que ser muy creativo realmente para crear una palabra totalmente de cero. Es cierto que somos capaces de hacerlo, de hecho, todas nuestras palabras han tenido que ser palabras nuevas en algún momento, pero al final lo más común es que utilicemos un mecanismo intermedio, ¿no? Que es un mecanismo morfológico. Jugamos con una palabra que ya existe y partiendo de esa palabra, pues la unimos a otra y creamos nuevas unidades, que son lo que se llaman los neologismos. Por ejemplo, aquí que podríamos poner. Por ejemplo, tenemos a los protagonistas que son el COVID y el coronavirus, y entonces COVID y corona se convierten en piezas, en formantes, con los que yo puedo crear unidades. Y entonces puedo hablar, por ejemplo, de el corona bebé, los bebés que nacieron a raíz de la pandemia, la corona crisis, el covidivorcio, que es la otra cara de la moneda, covidiota, por ejemplo, que también se ¿Covidivorcio también lo utilizamos? Covidivorcio, sí. Covidiota también, mira, covidiota. Covidiota en redes fue lo mismo, lo que pasa es que, claro, ahora ya se ha perdido, ¿no? Pero en ese momento tuvo bastante presencia. Y luego todo el campo de la tecnología, que también ha salido, Zumpleaños, ¿no? has apuntado aquí. Zumpleaños, que ese me encantó, por Zoom, que además la es que fiesta Zoom, de cumpleaños. Claro, eso es, Zoom tuvo ahí un pico también tremendo, y ahora yo creo que ya la aplicación de Zoom ha quedado más en el olvido. Pero sí, un Zumpleaños, una birra llamada o una vino llamada, si te gustaba más el vino, y luego, por supuesto, el teletrabajo, que al final yo creo que esa es la expresión pandémica que sí que ha llegado para quedarse, porque sí que lo hemos incorporado totalmente a nuestro vocabulario. Y sobre todo, pues nótese como muchas de estas creaciones al final también demuestran cómo intentábamos mantener el buen humor, ¿no? Pese a la situación tan extrema en la que estábamos viviendo. Y entonces, por ejemplo, hubo gente que empezó a hablar de las mascarillas por el tema de cómo aumentaron los precios de ese producto. Y luego también, como a todos nos dio por hacer pan, tartas y bizcochos, pues había gente que decía que estábamos viviendo un confitamiento en vez de un confinamiento. Ese sí lo recuerdo. Esos eran los chistes de lingüistas. Eso. Yo aunque no lo quiera decir Natalia. A eso dedicaba la cuarentena. De todas las palabras que has dicho, hay una que sigo sin encontrarle sentido, es a la nueva normalidad. Es incoherencia pura. Claro, porque es esa oposición de los dos conceptos. Sí, es una expresión curiosa, sí. En fin, bueno, pues más palabras que añadimos hoy, no una, hoy muchas hemos recordado y algunas las hemos aprendido. En 2 semanas más, Natalia, que vaya muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, menos Adiós. 10, el contrainformativo. El contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. Con Juan Luis Saldaña. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía. El furgón de cola de la información. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal, Saldaña? Muy buenos días. ¿De qué hablo cuando critico a Murakami? A ti no te gusta. De sola, has tenido que decirlo, ¿eh? Siempre hay tu puntillica. ¿Por qué? No podías dejarlo pasar, ¿no? No. Tienes que decir, no, a mí no me gusta. No, es que son 10-12 euros. Soy runner, soy Es que son 10-12 euros. Soy gente... No, pero no. Son 10-12 euros que están mejor invertidos en otra cosa, en otro libro. Hay cosas que hay que dejar pasar. No, es que ese es muy malo. Ese es muy Exacto, malo. porque No, pero te lo ha dicho a ti. No, se lo dijo Juan Carlos a un tipo como tú que quería meter la cuñica. Ayer me pasó una cosa que Venga, no sé, va, en fin, aceptamos cambio de tema. ¿Te acuerdas que ayer dijiste que querías hablar de los patos? Sí. ¿De Pasión e Independencia dijiste? De la Glorieta Sasera, que Glorieta están ya, Sasera. están ya entrando al interior. Ayer estuve a punto de llevarme un pato por delante, corriendo. Corriendo. Sí, al lado del acuario de Javier. Madre mía, cómo hilas ahí se me plantó. ¿Cómo hilas temas? Y pasé entre dos patos, entre pato y pata. Pues aunque no aunque no te lo creas, voy a hablarte de otro pato. Es que es verdad. Que se te escapa el pato, que el pato se te escapa. Que se mete en esta debo, los guardias te va atrapan. 3 años y un día por meterla a la pata.
Un pato se escapa de la granja y aparece en una cárcel de Georgia. Salta las vallas y los operarios de la cárcel se asustan y dicen: cuidadín, que aquí puede haber un pato encerrado. Total, que lo detienen y lo dejan. ¿No le va a decir nadie algo? Es que, como antes ha dicho que hay cosas que hay que dejar pasar, sí, pues, yo creo que estaban lanzando una advertencia de que dejáramos pasar sus cosas. Entonces el pato pues se coló en la zona ya más de la gente convicta. Ahí también había un chiste que lo voy a dejar pasar. Y entonces se metió en el meollo y lo detuvieron los alcaides y compañía y dijeron: a ver qué ha pasado con este pato. Y el pato pues era de una granja que llevaba 3 días desaparecido. Entonces al final lo devolvieron y todo terminó bien. Esto pasó en Georgia, pero esto me ha hecho pensar que si podemos detener un pato, también el derecho penal militar tiene una figura jurídica que es curiosa, que es la detención, el arresto de objetos y animales. En la historia se han arrestado piscinas, armas, tanques. En 2006 el ejército británico arrestó a la cabra. La cabra era parte de un batallón y la cabra pues un día tuvo un mal día, entró en indisciplina y fue arrestada. Exacto. En la Edad Media también se podía juzgar a los cerdos, a los caballos, y si habían incurrido en algún asunto de muerte, el caballo era sentenciado. Así que cuidado, que los patos están... Yo tengo hace tiempo una sospecha que los patos en Zaragoza están tramando algo. Están muy quietos, tienen la sangre fría, parecen reptiles, se han cruzado con no sé qué otra especie, están gordos, feos, tienen 36 colores. Hay patos muy raros por la orilla del Huerva. Sí. ¿No serán otras especies que tú no conoces y no son patos? Son patos de sangre fría, son patos raros, son patos reptilianos. Tenéis que mirarlos bien. Hay otros patos que hacen más incursiones, por ejemplo, los que van por la glorieta Sasira, que quieren entrar al Corte Inglés. Esos patos tienen un poco más de dignidad patuna. Pero hay algunos por la orilla del Huerva que empiezan a dar grima y digo: ojo, cuidado. A ver si son otros animales que van disfrazados al daño. Hay una mutación. Lo dejamos ahí para que la gente lo observe y que tenga cuidado, que hay patos. Igual son extraterrestres que han venido al planeta. Patos Tierra. y patas, exacto. Igual son como el... Entonces esta noticia a las 7 la deberíamos haber contado, ¿no? ¿Dices? La deberías contar sí, 7:15, yo creo que era lo más adecuado. Vale. Porque ahora os voy a hablar de ratones solidarios con rasgos humanos. Somos ratones solidarios, el amor es obligatorio, cuidamos unos de todos, viviendo en un laboratorio. Esta era un poco para Javier, pero se nos ha escapado. ¿Qué pasa? Que ha habido un experimento en China, en California, y ahí los ratones que los han puesto en grupo y han un ratón que le han hecho faenas y lo han echado ahí con los demás, ¿vale? Y el ratón estaba bastante perjudicado. A ver, espera un momento. Empieza otra vez, por favor, porque no me estoy enterando de nada de esta noticia. Coges un ratón, le inyectas cosas en los laboratorios y entonces el ratón se queda groggy, se queda para allá. Sí. Entonces lo meten ahí con ratones sanos y entonces los ratones sanos actúan. Le lamen los ojos, le sacan la lengua, lo colocan de un modo para que no se sienta mal y entonces al final lo van ayudando y lo sacan adelante. ¿Qué os parece esto? Es una historia bella, ¿no? De cómo los animales también se ayudan entre sí y cómo se puede observar en el día a día. ¿No te parece esperanzador? Esperanza, que no está. Que no está. Esperanza, no ha querido entrar. Ya. Ha oído el primer chiste de la mañana y ha dicho: no, yo aquí no entro. Entonces es bonito, ¿no? Saber que hay de alguna manera. Entonces, este tipo de... Ahora os voy a hablar de otra simbiosis, pero esto también pasa entre los humanos, ¿no? Hay gente que se preocupa. Biológicamente dice que nos parecemos lo que más al chimpancé. Eso es. Conductualmente al elefante. Y filosóficamente al cuervo o al delfín. Filosóficamente nos parecemos a los cuervos o a los delfines. Sí. Cría cuervos. ¿Y en qué se parece un delfín y un cuervo? No lo acabo. Filosóficamente sabemos... Bueno, yo creo que filosóficamente el cuervo, por la parte más dura, más triste, más de... Sí, de cría cuervos y te sacarán los ojos. Y el delfín por la parte más festiva. Estamos ahí, entre el delfín y el cuervo. Sí. Y ahora os voy a hablar de una simbiosis también animal que me ha hecho pensar en los seres humanos también. Una anaconda subida en un caimán. Una anaconda subida en un caimán. Mejor que el bus del neto una cabeza. En el
Pantanal de Mato Grosso se vio una imagen que se ha hecho viral y que ha dado miedito, y es que una anaconda amarilla muy grande iba subida en un caimán, como en una especie de autostop, y el caimán la iba llevando por ahí por el pantano. Daba bastante grima. Dice el caimán que le dijo la serpiente: llévame a corderetas. Y le dijo: yo te llevo a caimanetas. Y entonces, esto me ha hecho pensar en simbiosis tan interesantes como las humanas. ¿Vosotros tenéis algún amigo con el que hacéis simbiosis? Yo, por ejemplo, confieso aquí que soy el que no bebe y conduce. Y eso, pues la verdad es que me granjea grandes amistades. Yo también. Tú también eres ese, ¿eh? Sí. Bueno, pues esto ya... No, el que se pone de portero no soy. No, bueno, yo también. Y el que hace de árbitro, tú de sola puedes ser eso. Que tienes, no, tienes pero eso no. Pero el que se pone de portero sí. Madre mía, qué majos Sí, somos. no tenemos portero, claro. Qué majos somos. ¿Me da para la ulti? Sí, venga, vamos a hablar. Sí, muy rápida, ¿eh? Vamos a hablar de amor. Muy rápida la última. Mi venga. amor desatado. Una mujer se casó con el que supuestamente sería el fantasma de un soldado victoriano el año pasado y ahora pide el divorcio. No. Sí, el amor surgió en Halloween, ella sintió vibraciones, sintió la presencia en una capilla gótica. Es una tía bastante emo, bastante chunga, la foto da miedo. Pero el tipo lo ve, era un espíritu endiabladamente guapo, dice ella. Endiabladamente seguro. Se llamaba Eduardo con W, como tiene que ser. Y irrumpió en la habitación una noche sin ser invitado, una noche oscura y tormentosa. Pero después de un año de relación, la cosa se ha ido torciendo porque el tipo le atormenta con gritos de niños y ruidos de cadenas. Y ella ha dicho: hombre, déjame dormir, que para ser espíritu eres cansino. Ya que de día me das libertad, por la noche déjame dormir. Pero nada, no, el amor no ha fructificado. Se desgastó de tanto usarlo. Se desgastó el amor espiritual. De eso no sé qué decir. No sé qué decir. Bueno, voy a decir que tenemos que terminar ya y así ya, bueno, Sí, más o sí, menos claro, la hora, sí, te lavas cumplimos las manos. tal. ¿De qué hablo cuando hablo de eso? Hasta mañana, Saldaña. Hasta mañana. Adiós, Ainara. Adiós a todos. Mañana a las 7 otra vez estamos por aquí. Adiós. Buenos días, Aragón.